Octubre de 1962. El mundo contenía respiración. Durante 13 días, la humanidad estuvo a un solo paso de la guerra nuclear. Una decisión equivocada, un disparo de más, un malentendido diplomático, y el planeta entero podía haber desaparecido en cuestión de horas. Fue la llamada crisis de los misiles en Cuba, el momento más peligroso de la Guerra Fría, y quizá el instante en el que estuvimos más cerca del fin de la civilización. Pero para entender cómo llegamos a ese punto tenemos que retroceder a buenos años antes. En 1959 triunfa la Revolución Cubana. Fidel Castro y sus barbudos derrocan a Fulgencio Batista, y Estados Unidos, que había controlado la isla durante décadas, observa con preocupación cómo Cuba se escapa de su órbita. Muy pronto Castro busca apoyo en la Unión Soviética, el gran enemigo de Washington. Era un golpe directo en el corazón de la Guerra Fría. A apenas 150 kilómetros de Florida nacía un régimen comunista aliado de Moscú. Estados Unidos no tardó en reaccionar. En 1961, la CIA organizó la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos. Un grupo de exiliados cubanos, entrenados y financiados por Washington, intentó derrocar a Castro, pero fueron derrotados en apenas 72 horas. El mensaje para Fidel fue claro: Estados Unidos haría todo lo posible por acabar con su revolución, y el mensaje para la Unión Soviética fue aún más poderoso: había que proteger a Cuba a toda costa. Nikita Khrushchev, líder soviético, vio la oportunidad perfecta. Washington tenía misiles nucleares apuntando a Moscú desde bases en Turquía e Italia. ¿Por qué no responder con la misma moneda? Si la URSS desplegaba misiles nucleares en Cuba, no solo protegería a Castro de una invasión, también lograría equilibrar el poder nuclear y poner a Estados Unidos bajo amenaza directa. Y así comenzó la operación secreta. En verano de 1962, barcos soviéticos cargados de tropas, material y misiles balísticos de alcance medio se dirigieron hacia Cuba. Todo se hacía con el máximo secreto, pero el 14 de octubre un avión espía estadounidense, U-2, sobrevoló la isla. Las fotografías eran claras y aterradoras: rampas de lanzamiento en construcción, cielos ocultos entre la jungla y misiles capaces de alcanzar Washington, Nueva York o Chicago en apenas minutos. Cuando Kennedy recibió las imágenes, comprendió que el mundo había cambiado. La Guerra Fría dejaba de ser un enfrentamiento lejano. Ahora la amenaza nuclear estaba a las puertas de su propio país. Kennedy reunió a su círculo de confianza, el llamado ExCom, y se plantearon dos caminos: atacar de inmediato las bases en Cuba o imponer un bloqueo naval para evitar que llegaran más armas soviéticas. La presión era inmensa. Los generales exigían bombardear Cuba y eliminar los misiles cuanto antes, pero Kennedy sabía que esa decisión podía desencadenar una tercera guerra mundial. Finalmente optó por lo que llamó cuarentena naval. Ningún barco soviético con material militar podría entrar en Cuba. El 22 de octubre, Kennedy apareció en televisión y anunció al mundo la decisión. Millones de personas escucharon sus palabras con el corazón encogido. Había misiles nucleares en Cuba y Estados Unidos no lo iba a permitir. A partir de ese día comenzó la parte más tensa. Durante 13 jornadas, el planeta entero vivió pendiente de cada movimiento en el Caribe. Los buques soviéticos avanzaban hacia la línea de bloqueo, mientras los portaaviones y destructores estadounidenses les esperaban listos para abrir fuego. Nadie sabía qué ocurriría cuando ambos bandos se encontraran. ¿Retrocederían los soviéticos o desafiarían el bloqueo, arrastrando al mundo entero a una guerra nuclear? Mientras tanto, la población en Estados Unidos se preparaba para lo peor. Los supermercados se vaciaron, se construyeron refugios nucleares y la gente compraba provisiones como si el apocalipsis fuera a estallar de un momento a otro. En Moscú, Khrushchev acusaba a Kennedy de agresión y advertía que cualquier intento de atacar Cuba sería respondido con una represalia devastadora. Y entonces llegó el día más peligroso de toda la crisis. El 27 de octubre de 1962, esa jornada, un avión espía U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba. Los militares presionaron a Kennedy para responder de inmediato con un ataque aéreo. El presidente se negó, sabiendo que un bombardeo podría provocar la respuesta soviética y desencadenar el fin. Pero lo que casi nadie supo en ese momento es que el mismo día un submarino soviético, acosado por cargas de profundidad lanzadas por barcos estadounidenses, estuvo a punto de disparar un torpedo nuclear. 3 oficiales debían dar su aprobación y 2 de ellos estaban listos para apretar el botón. Solo uno, Vasily Arkhipov, se negó. Gracias a esa negativa, el mundo entero se salvó de una guerra nuclear.
fue el instante más cercano al desastre en toda la historia moderna. Pero, mientras tanto, en los despachos avanzaban las negociaciones secretas. Khrushchev ofreció retirar los misiles de Cuba si Estados Unidos garantizaba no invadir la isla. Kennedy aceptó esa condición, pero en secreto incluyó una concesión aún más importante. Washington retiraría sus misiles nucleares de Turquía, aunque sin hacerlo público. Fue un acuerdo entre bastidores diseñado para que ambos bandos pudieran salvar la cara. Finalmente, el 28 de octubre, Khrushchev anunció que retiraba los misiles de Cuba. El mundo respiró aliviado. 13 días de terror habían terminado. Las consecuencias fueron enormes. Se estableció el famoso teléfono rojo entre Washington y Moscú, una línea directa para evitar malentendidos fatales. Kennedy salió reforzado como líder mundial, mientras que Khrushchev quedó debilitado ante su propio partido. Castro, en cambio, quedó frustrado. Nunca fue consultado sobre las negociaciones, a pesar de que la crisis giraba en torno a su isla. Pero lo más importante fue la lección que quedó grabada en la memoria colectiva. La destrucción nuclear mutua no era una teoría, era una posibilidad muy real. El mundo había estado a un solo paso de desaparecer, y solo gracias a la prudencia de algunos líderes y a la valentía de personas anónimas como Vasily Arkhipov, la catástrofe pudo evitarse. La crisis de los misiles en Cuba siguió siendo, más de 60 años después, un recordatorio de lo frágil que puede ser la paz mundial. Un avión derribado, un torpedo lanzado, una orden equivocada y todo lo que conocemos podía desaparecer en cuestión de horas. El octubre de 1962 nos enseñó que la humanidad siempre caminará sobre una delgada línea entre la guerra y la supervivencia, y aquella vez, por pura suerte y por pura decisión contenida, logramos evitar el fin.